El ataúd ni siquiera se había cerrado cuando Alejandra Torres se inclinó sobre el hombro de Mariana López. Su aliento cálido rozó la oreja de Mariana, un susurro tan preciso que atravesó el zumbido suave de la música del órgano y el ritmo pausado de la oración final del sacerdote. Tienes una semana para irte. Esta ya no es tu casa. Mariana no se inmutó. Sus dedos apretaron más fuerte el programa del funeral doblado en su regazo, arrugando una esquina como si eso pudiera sostenerla. No se giró, no enfrentó la voz que ahora vivía detrás de su duelo. Solo miró al frente más allá del ataúd cubierto con la bandera hacia el espacio que su hijo ya no ocupaba. Eduardo López, de 35 años, exmarine, condecorado y ahora asesor financiero, se había ido. Un infarto, dijeron los doctores. Repentino, raro. El tipo de tragedia que no avisa, solo deja consecuencias. Y ahora, en la misma iglesia de Guadalajara, donde lo bautizaron Mariana, estaba sentada helada mientras lo último tangible de su mundo descendía al suelo. Alejandra se puso de pie y pasó junto a ella, el velo negro levantado, los labios temblando en una actuación ensayada. Para los dolientes era la imagen del desconsuelo. Sus tacones resonaban por el pasillo, asintiendo suavemente a los murmullos de condolencias. Aceptaba abrazos con una gracia que sabía absorber la compasión sin manchar su vestido. Mariana observó a su nuera actuar con una precisión inquietante. Los ojos de Alejandra, cuando se cruzaron con los suyos en el salón de recepción, no llevaban tristeza sino control. Más tarde, en el velorio en la casa de Eduardo, los invitados se movían entre cazuelas y tarjetas de condolencias. Mariana estaba en la puerta de lo que solía ser el estudio de su hijo. El cuarto había cambiado. La caja de sombras militares de Eduardo ya no estaba en la pared. La foto de los dos pescando en Puerto Vallarta desaparecida del estante. En su lugar, arte abstracto en tonos grises y una vela de diseño que parpadeaba como si perteneciera a una vitrina. Subió las escaleras con un silencio deliberado. Su puerta, no la habitación donde había vivido por 7 años, estaba abierta. Dentro, la ropa de cama estaba doblada en un cuadrado perfecto al pie de la cama. La lámpara del buró desenchufada. Su joyero, el que Eduardo le regaló la Navidad después de su despliegue, ya no estaba junto a la ventana. En el closet había 3 cajas apiladas con cuidado. Etiquetas escritas con la letra cursiva de Alejandra decían: ropa de invierno, de mamá, sábanas varias y simplemente donaciones. Abajo, Alejandra reía suavemente por algo que alguien dijo con una copa de vino en la mano. Mariana se quedó en la puerta de su habitación vaciada y sintió cómo las paredes respiraban a su alrededor, como si la casa misma hubiera exhalado su existencia. No todavía, pensó. No vas a borrarme. No así. Para el final de la semana, la casa ya no susurraba el nombre de Eduardo. Apenas reconocía la presencia de Mariana. El calor que antes se aferraba a las paredes risas de Navidad, charlas de medianoche en la cocina, la música suave que Eduardo ponía cuando trabajaba hasta tarde, había sido reemplazado por un silencio más frío que el duelo. Alejandra se movía con eficiencia. Sus pasos nunca eran apresurados, su voz nunca se alzaba, pero los cambios llegaban rápido. Una tarde Mariana regresó del mercado y encontró sus libros empacados en una caja de banquero junto al closet del pasillo. Una nota adhesiva encima decía: para guardar. Dentro estaban sus diarios de jardinería, el directorio de la iglesia local y el álbum de fotos que Eduardo le hizo para su cumpleaños número 50. Pasó la mano por la tapa de cartón y no la levantó. El domingo la sala había cambiado. El sillón de cuero marrón que Eduardo escogió para ella tras su cirugía de espalda ya no estaba. En su lugar había una silla moderna de tela bucle color crema, flanqueada por un ficus falso
y una alfombra que parecía una pintura al agua de cenizas y niebla. Sobre la chimenea colgaba un lienzo nuevo, montañas grises con una cita en letras metálicas. Crea tu calma. El diploma universitario de Eduardo, que una vez estuvo enmarcado con orgullo, había desaparecido. Alejandra recorría la casa como si la estuviera preparando para una revista. Su estética curada se filtraba en cada cuarto, paletas apagadas, líneas definidas, difusores de fragancia que le daban dolores de cabeza a Mariana. Las fotos familiares fueron retiradas, reemplazadas por impresiones abstractas o fotos estilizadas de la marca de cuidado de piel de Alejandra. Mariana no preguntó nada. Solo estoy limpiando el ruido visual, dijo Alejandra con ligereza durante la cena una noche. Eduardo y yo siempre hablamos de darle un aire nuevo a la casa. Ya sabes, para el valor de reventa. Reventa. La palabra retumbó en la mente de Mariana mucho después de que la conversación cambió. Al desayuno siguiente, encontró una nueva botella de crema en el refrigerador vainilla de almendra. La marca que Eduardo detestaba. Su mezcla favorita, una crema sencilla, había desaparecido. También la taza con la insignia de su unidad. Ese día, Alejandra llegó con 3 mujeres de tacones altos y blazers de lino impecables. Mariana las escuchó cerca de las escaleras, elogiando el espacio, hablando de metros cuadrados. Una señaló hacia el porche. Tiene una luz increíble, dijo. Cuando Mariana preguntó quiénes eran, Alejandra sonrió y lo desestimó. Solo unas amigas de mi círculo de diseño. Querían echar un ojo. Estamos pensando en ideas de distribución, tal vez para el bebé o para futuras ventas. Lo dijo como si no fuera nada, como si Mariana no acabara de ser reducida a un adorno de fondo. Esa noche Mariana esperó hasta que Alejandra salió a tomar algo con una de sus colaboradoras de marca, antes de entrar al antiguo estudio de Eduardo. Abrió la caja fuerte en el suelo bajo el archivador. El teclado emitió un pitido suave bajo sus dedos. Ingresó el código que ayudó a Eduardo a elegir la fecha de su despliegue y su cumpleaños. La caja se abrió con un siseo hidráulico familiar. Dentro papeles. Pero no todos los que esperaba. No estaba la escritura de copropiedad que firmaron cuando Eduardo compró la casa tras dejar los Marines. Tampoco el borrador del testamento que Eduardo revisó con Ramírez en Asociados, el que discutieron en detalle tomando café en la mesa de la cocina una semana después del aniversario de su padre. Lo que quedaba era una carpeta etiquetada, documentos de negocios, una memoria USB y algunas declaraciones de impuestos antiguas. Mariana se recostó sobre sus talones y dejó que el frío del suelo se filtrara en su columna. Alejandra no la estaba echando, la estaba borrando. Y si Mariana no actuaba pronto, no quedaría nada que demostrara que alguna vez estuvo ahí. Mariana estaba en la cocina, el sol de la mañana, calentándole la nuca mientras miraba su celular. La taza en su mano estaba fría e intacta. Su pulgar flotaba sobre la barra de búsqueda con la respiración contenida. Recordó una conversación de hace casi un año, Eduardo de pie en el fregadero, con las mangas enrolladas, diciéndole que no se preocupara por los y sí. Acababa de volver de una reunión con un cliente y mencionó que estaba finalizando la planeación de su herencia. Lo estamos poniendo por escrito, dijo. Ramírez en Asociados son de confianza. Te mandaré una copia cuando esté lista. Esa noche le envió un borrador por correo solo para tranquilizarla, dijo. Mariana no lo había vuelto a abrir desde entonces.
Ahora revisó su bandeja de entrada, desplazándose por meses de boletines y correos basura hasta que lo encontró. Asunto: borrador de testamento. Guárdalo en un lugar seguro. Adjunto había un PDF. Lo abrió lentamente. Ahí estaba el nombre completo de Eduardo en la parte superior, en lenguaje formal y preciso. La mitad de la casa para Mariana López. El resto de la herencia dividido entre Alejandra y un fondo de becas para veteranos que Eduardo apoyaba desde su retiro. Incluso había una cláusula que garantizaba el derecho de Mariana a permanecer en la casa de por vida. Lo guardó en una memoria USB y se lo reenvió a una cuenta secundaria. Después del almuerzo, abrió el cajón de su buró, donde guardaba sus papeles importantes, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, un sobre amarillento etiquetado, primera hipoteca, 1984. Dentro, detrás de una factura de luz, estaba una copia al carbón del cheque de caja que le dio a Eduardo hace 6 años. 500,000 pesos. El dinero que había apartado tras vender la colección de monedas de su esposo. Recordó estar sentada con Eduardo en el banco, tomándole la mano bajo la mesa, cuando el oficial de préstamos parecía dudar. Eduardo apretó sus dedos y sonrió como si estuvieran ganando un premio, no pidiendo una oportunidad. Hojeó más carpetas y encontró un estado de cuenta de la refinanciación hecha 3 años antes Mariana y Eduardo, listados como codeudores. El nombre de Alejandra no aparecía por ningún lado. Al día siguiente, se vistió con pantalones grises y un suéter azul claro, y manejó hasta el edificio de oficinas en Zapopan, donde Ramírez y Asociados tenían su suite. La recepcionista, una mujer llamada Sofía, con ojos suaves y un anillo de bodas demasiado holgado, le ofreció café y una sonrisa tímida. Mariana declinó ambas. 10 minutos después, un socio joven llamado Javier Morales salió del pasillo. Parecía tener unos 30 años, traje impecable, corbata ligeramente torcida. Le estrechó la mano con ambas manos. Recuerdo a Eduardo, dijo, guiándola a una oficina con paredes de vidrio y vista al lago. Empezamos a redactar sus documentos hace unos 11 meses. Un tipo listo, siempre meticuloso. Mariana asintió, sosteniendo su bolso cerca de su cuerpo. Estábamos preparando la versión final de su testamento, continuó Javier tecleando en su computadora. Pero nunca recibimos la copia firmada. Quería añadir una cláusula para asegurar que tú te quedaras en la casa sin importar el título. Apenas comenzábamos a discutir un fideicomiso revocable. Luego, bueno, parece que se acabó el tiempo. Mariana presionó su mano contra el pecho. Encontré un borrador, dijo con voz firme. Me lo envió por correo. También tengo registros financieros, un cheque de caja para el enganche, documentos de refinanciación, pruebas. Javier se recostó, su expresión más atenta. Bien, eso ayuda, mucho. Prometió involucrar al abogado principal del bufete, sugirió que guardara copias en varios lugares seguros y advirtió que los casos de sucesión con disputas familiares podían ponerse feos rápido. Mariana le agradeció y salió al viento cortante del lago. Sus ojos lagrimearon, pero no se detuvo a limpiarlos. Ahora tenía nombres, documentos, un hilo de verdad que seguir. Y por primera vez en semanas no se sintió borrada. Se sintió lista. El ático siempre olía a cedro y polvo. Eduardo bromeaba diciendo que era la única parte de la casa donde el tiempo se detenía. Mariana no había subido en años, no desde que guardaron las últimas cajas navideñas y archivos de impuestos viejos.
Ahora estaba bajo la escalera plegable, linterna en mano, mirando hacia el espacio oscuro sobre su cabeza. Subió lentamente con las rodillas quejándose en cada peldaño. El aire se espesaba con el olor a aislamiento y recuerdos. Cajas de cartón alineaban una pared, algunas etiquetadas, otras marcadas solo con la letra desgarbada de Eduardo. Pasó por contenedores de juguetes de la infancia, recuerdos de los Marines y cajas llenas de los proyectos de rebranding de Alejandra. Fue en una esquina trasera, bajo una sábana vieja, donde lo encontró. Una caja de archivos militar negra mate, del tipo que Eduardo llevaba en sus despliegues. Los pestillos se abrieron con una finalidad sólida. Dentro, envuelto en un sobre de manila sellado con cinta y marcado con su letra testamento final, firmado estaba lo que no se había atrevido a esperar. Lo sacó con cuidado, manos firmes ahora. El documento era oficial, fechado, notarizado, cada página inicialada, cada firma en su lugar. Los trazos de Eduardo familiares y decididos. La mitad de la casa para Mariana López. El resto de la herencia dividida en consecuencia. Alejandra tenía derecho a residencia de por vida, pero solo si seguía casada con Eduardo o criaba un hijo suyo. Si esa condición terminaba su derecho, sería reconsiderado. Sin propiedad automática, sin control total. Y al fondo de la carpeta, bajo la última página, había algo más. Una carta escrita a mano, doblada en tercios, sellada con un pedazo de cinta transparente. Mariana la abrió con cuidado. No era larga. Apenas una página y media escrita con la letra cuadrada de Eduardo. La escribió 3 semanas antes de su muerte. Se disculpaba no por algo específico, sino por dejar que las cosas se complicaran tanto. Dijo que sabía que Alejandra había cambiado, que había cosas que no le contó a su madre no por vergüenza, sino por cansancio, que estaba intentando arreglarlo, poner las cosas en orden por si no estoy para decir lo que hay que decir. Escribió: no dejes que se lleve todo. Esta casa siempre fue nuestra, no de ella. Al final, con tinta ligeramente inclinada, escribió: haz lo que tengas que hacer, mamá. Mariana se recostó sobre sus talones, la carta temblando ligeramente en sus manos. Una ráfaga de viento sacudió la ventana del ático, pero dentro de ella algo se había aquietado, anclado. Escaneó el testamento y la carta con su celular, respaldando los archivos en su almacenamiento en la nube y enviando copias a Javier Morales en Ramírez en Asociados. Luego selló todo de nuevo en el sobre, devolvió la carpeta a la caja y cerró los pestillos con cuidado. Mientras bajaba la escalera, escuchó a Alejandra reír abajo, un tono estridente que ahora parecía fuera de lugar. La casa no era solo paredes y alfombras, era un testimonio. Recordaba. Y ahora Mariana tenía su voz. A la mañana siguiente, Alejandra estaba en la cocina con una taza de té de menta, los ojos hinchados y la bata floja en la cintura. Mariana entró en silencio buscando la tostadora, cuando Alejandra se giró con una sonrisa suave y temblorosa. No iba a decir nada, todavía empezó con voz apenas audible, pero creo que es importante que lo sepas. Estoy embarazada. La habitación pareció inclinarse. Mariana mantuvo el rostro inmóvil, sus dedos rozando el dial de la tostadora, como si ajustarlo importara más que lo que acababa de escuchar. Hicimos F y B, continuó Alejandra, poniendo una mano en su vientre. Eduardo quería darme algo a lo que aferrarme, por si acaso. Sus ojos brillaron. Mariana asintió lentamente, dejando que el momento pasara en silencio. En los días siguientes, Alejandra cambió de tono. Había llamadas más fuertes en el pasillo, frases como «el estrés no es bueno para el bebé y no me siento segura», murmuraba al teléfono cuando Mariana pasaba siempre lo bastante alto para ser escuchada. No toca la puerta, solo se para en la entrada y mira. Creo que movió algunas de mis cosas.
Estoy documentando todo. Luego llegó el sobre sellado deslizado bajo la puerta de Mariana. Escrito a máquina. Formal. Puntilloso. Notificación de intención de desalojo 48 horas. La justificación, preocupación por la salud materna, supuesta agresión, sospecha de deterioro cognitivo. Mariana lo leyó 2 veces, luego lo dobló con calma y lo puso en la carpeta azul que guardaba en su buró. Envió una copia escaneada a Javier Morales en Ramírez en Asociados con un mensaje breve: recibido hoy, sin respuesta planeada, sin asesoría. Esa tarde Alejandra tocó su puerta sin entrar. Solo quiero paz, Mariana. Eso es todo lo que siempre he querido. Sé que esto es duro para ti, pero ahora tenemos que pensar en el bebé. Mariana abrió la puerta lentamente. Ya lo estoy haciendo, dijo. Luego cerró la puerta con suavidad deliberada. Esa noche Mariana pasó por la habitación de invitados y se detuvo afuera. Dentro, Alejandra estaba en una videollamada con auriculares, voz calma y cortante. Todavía no se ha ido, pero lo tengo bajo control. Ya tengo el rastro de papel preparado. Mariana se alejó antes de que terminara la conversación. Regresó a su cuarto, abrió su laptop y revisó los escaneos con marca de tiempo que había guardado. El testamento, la carta escrita a mano, el acuerdo de refinanciación, el correo que Eduardo le envió, todo organizado ahora en una carpeta llamada Sucesión Inmediata. Al día siguiente fue a la farmacia y compró una bolsa ignífuga para documentos. En el desayuno, Alejandra puso una nueva taza frente a ella rosa con las palabras «La huésped más complicada del mundo» en una fuente que imitaba escritura a mano. Mariana la miró por un largo momento, la levantó, la volteó y la puso suavemente en el fregadero. Para entonces había dejado de reaccionar, de defenderse. Sabía lo que Alejandra estaba haciendo. Conocía el patrón: provocar, acusar, escalar. Lo había visto antes en batallas de custodia que transcribió durante sus años como asistente legal. Las tácticas no cambiaban, solo los actores. Esa noche recibió una llamada de Javier. Revisamos la notificación de desalojo, dijo. No es ejecutable, no tiene validez sin una orden judicial. Pero está claro que está preparando un movimiento formal. Mantengámonos un paso adelante. Ya lo estoy, respondió Mariana. Y por primera vez, desde la muerte de Eduardo, lo creyó. 2 días después de la notificación de desalojo falsa, Mariana se reunió con Javier Morales en una oficina esquinera forrada de estantes de roble y diplomas enmarcados. El edificio tenía vista al lago, pero ese día las persianas estaban cerradas. La luz del sol se filtraba apenas, dándole a la sala un brillo calmado y decidido. Javier le explicó la secuencia de documentos que habían presentado esa mañana. Primero presentamos una moción para una orden de restricción de sucesión, dijo. Eso impide que Alejandra transfiera, venda o altere cualquier propiedad de la herencia hasta que un tribunal revise el testamento. Mariana asintió con las manos cruzadas en el regazo. Segundo, presentamos una petición para validar el testamento original, el firmado y notarizado que encontraste. Enviamos pruebas de apoyo, tus copias escaneadas, respaldos con marca de tiempo y los metadatos de video de tu celular que muestran cuándo encontraste el archivo. Abrió una carpeta y la deslizó por la mesa. Dentro estaban las copias de todo el testamento, la carta de Eduardo, los documentos de refinanciación y la cadena de correos mostrando las comunicaciones de Mariana con el bufete. También presentamos una moción para preservar el estado actual de la propiedad sin modificaciones, sin montajes, sin jornadas de puertas abiertas. Mariana exhaló. Se sentía como construir un muro ladrillo a ladrillo entre ella y la erosión que Alejandra intentó hacer parecer inevitable.
Pero no era solo defensivo. Javier tecleó en su laptop revisando un nuevo documento. Obtuvimos los metadatos del testamento que presentó Alejandra, dijo. El que la nombra como única heredera e invalida todas las versiones previas. Mariana se inclinó ligeramente hacia adelante. Fue creado en su laptop personal. El ID de usuario asociado al archivo coincide con su cuenta. Y el historial del documento muestra que se guardó por primera vez 2 semanas después de la muerte de Eduardo. Mariana cerró los ojos por un instante. No le sorprendía, pero escucharlo así era otra cosa. Hay más, añadió Javier. Hicimos una verificación de antecedentes. Abrió otro archivo. No tiene antecedentes penales, pero hay 2 quejas civiles presentadas en Ciudad de México, ambas por incumplimiento de contrato y manipulación de documentación financiera en un contexto empresarial. Ambas se resolvieron discretamente fuera de los tribunales. Mariana presionó la palma contra su pecho, no por miedo, sino por confirmación. El patrón no era nuevo. Alejandra solo cambiaba tácticas según quien estuviera en su camino. Lo que estamos viendo ahora, dijo Javier, es una escalada. Y cuanto más documentemos, más sólida será nuestra posición. Mariana preguntó qué seguía. Javier explicó que un juez de sucesión revisaría la solicitud de restricción en 10 días hábiles. Si se aprobaba, congelaría todas las acciones de Alejandra hasta una audiencia formal. Mientras tanto, su equipo solicitaría descubrimiento digital, correos, historiales, de archivos, registros de dispositivos. Mariana le agradeció, se puso de pie y estrechó su mano. Afuera el cielo estaba nublado. Se subió el cierre del abrigo y caminó 2 cuadras hasta la panadería donde Eduardo compraba conchas de vainilla los viernes por la mañana. La tienda había cambiado de dueño, pero las ventanas eran las mismas. No entró, solo se quedó ahí un rato mirando su reflejo en el vidrio. No había terminado, pero ya no estaba fuera de sus manos. El tribunal era más frío de lo que Mariana esperaba. Las paredes de mármol hacían eco de cada paso, cada tos, cada clic de un bolígrafo. Estaba sentada junto a Javier Morales en la mesa de madera larga, la carpeta frente a ella, ordenada, cada documento sujetado y etiquetado. Del otro lado, Alejandra entró flanqueada por 2 abogados y una mujer con una credencial de prensa colgando de un cordón con marca. Un fotógrafo la seguía como sombra. Alejandra vestía de crema suave, maternal, favorecedor bajo los fluorescentes del tribunal. Su vientre real o estilizado destacaba bajo el vestido de seda. Sostenía un pañuelo en una mano y una foto enmarcada de Eduardo en la otra. Cada paso era una coreografía de duelo. La jueza entró sin ceremonia, una mujer de unos 60 años, con dicción cortante y gafas afiladas. Miró el resumen del caso, luego al séquito de Alejandra y finalmente a Mariana. Javier se puso de pie y comenzó con calma. Presentó primero el testamento notarizado, el original de Eduardo, firmado a tinta con fecha y testigos. La jueza hizo una pregunta y asintió. Luego vinieron los metadatos de la versión de Alejandra. Javier explicó el historial del documento, fecha de creación y del dispositivo, inicios de sesión del usuario. La línea de tiempo mostraba que fue editado, guardado y retroactivo después de la muerte de Eduardo. Los abogados de Alejandra objetaron. La jueza desestimó la objeción. Luego vinieron los financieros, el cheque de caja de Mariana, el estado de refinanciación, que la listaba como codeudora, y la documentación de la hipoteca que Eduardo firmó. Javier entregó una copia de la escritura mostrando la copropiedad. Concluyó con la carta de Eduardo. No era legal, admitió, pero aclaraba. Las palabras hablaban por sí mismas. No dejes que se lleve todo. Esta casa siempre fue nuestra. Mariana observó a la jueza mientras leía en silencio, los labios moviéndose ligeramente con el ritmo de la letra de Eduardo. Colocó la carta con cuidado. El equipo de Alejandra se apresuró. Argumentaron estrés emocional, cuestionaron la validez de los archivos escaneados,
sugirieron que Mariana había recordado mal las conversaciones o malinterpretado los deseos de Eduardo. La jueza levantó una mano. Suficiente. La sala se silenció. El pulso de Mariana latía bajo su bufanda. Este tribunal considera válido el testamento original. La reclamación de propiedad única no tiene sustento. Todas las decisiones futuras de la herencia estarán sujetas a este fallo. Miró directamente a Alejandra. A la luz de las pruebas de metadatos y el rastro documental, referiremos este asunto a la Fiscalía para una investigación por fraude. La mandíbula de Alejandra se aflojó. Su abogado se inclinó rápidamente susurrando. Ella no respondió. Mariana no se movió. No sonrió. Solo cruzó las manos y dejó que el silencio se asentara. La jueza se puso de pie, señaló el cierre de la sesión y la sala comenzó a moverse otra vez. Afuera del tribunal, las nubes se habían reunido. Los reporteros rodeaban la entrada, pero Javier la guió por una puerta lateral hacia un auto que esperaba. «Lo lograste», dijo en voz baja. Mariana negó con la cabeza. No dijo. Eduardo lo hizo. Yo solo escuché. El tribunal se desvaneció detrás de ellos, pero el fallo permaneció. No solo en el expediente, sino en los huesos de la casa que la esperaba firme y silenciosa. Había ganado. Pero más que eso, le habían creído. La casa ya no estaba silenciosa de la misma manera. No era la quietud cargada de tensión de conflictos no dichos o silencios calculados. Era el sonido de cajas selladas con cinta, cajones vaciados con precisión enojada, el golpe sordo de tacones contra el piso de madera. Alejandra empacó sin ceremonia. Ropa, velas, almohadas decorativas de la habitación de invitados, un florero que trajo de su antiguo departamento. Se movía rápido pero sin gracia, como si mantenerse ocupada pudiera evitar la humillación. El fotógrafo nunca volvió. La mujer de relaciones públicas desapareció. Incluso el abogado que la flanqueaba se fue sin decir palabra tras la audiencia. Mariana se quedó en el solarium. Estaba sentada en la misma silla de mimbre que Eduardo reparó cuando se rompió una pata tomando su té en silencio, mientras los sonidos de la partida llenaban las paredes a su alrededor. No merodeaba, no supervisaba. Dejó que Alejandra se deshiciera sola. De vez en cuando, Alejandra aparecía en la puerta con algo en la mano, un tazón, un abrigo, una foto enmarcada de Eduardo. Sus ojos se entrecerraban ligeramente, buscando una reacción en el rostro de Mariana. Mariana no le dio ninguna. El segundo día, Alejandra intentó una vez más. «Estás orgullosa de esto, ¿verdad?», espetó. De arrastrarlo, todo a la luz pública. La casa, la carta, la audiencia. ¿De verdad crees que Eduardo habría querido esto? Mariana no levantó la mirada de inmediato. Colocó su taza en el platillo y se puso de pie. Creo que Eduardo quería paz, dijo. No manipulación. No mentiras. Alejandra soltó un bufido y se dio la vuelta. Para el tercer día el pasillo estaba lleno de cajas, algunas etiquetadas, otras no. Un servicio de autos vino por la primera carga. El conductor evitó la mirada de Mariana. La segunda carga fue cerca del atardecer. Mariana se quedó en el porche viendo las hortensias mecerse con el viento mientras el maletero del auto se cerraba detrás de ella. La última caja era pequeña. Una caja de zapatos con el nombre de Eduardo escrito débilmente en la tapa. Alejandra la cargó como si pudiera morderla. Se detuvo en el vestíbulo, la caja apretada en sus manos. «Tú robaste», su legado dijo con voz plana temblando en los bordes. Mariana se levantó del banco en la entrada.
Su tono no se elevó, su rostro no cambió, no dijo: yo protegí lo que él dejó atrás, de ti. Alejandra abrió la boca, pero no salió sonido. Se dio la vuelta, salió y cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Mariana no se movió por un largo rato. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Llenó los rincones otra vez. Restauró peso a las paredes, profundidad a las habitaciones. Regresó al solarium, tomó su taza y bebió el resto de su té frío. Afuera, el viento mecía las ramas, pero dentro de la casa todo se había asentado. Y ahora nada era incierto. El día después de que Alejandra se fue, Mariana abrió las ventanas. No solo en una habitación, sino en toda la cocina, el pasillo de arriba, la habitación de invitados que ya no tenía mantas curadas ni eucaliptos falsos. La brisa recorrió la casa como un viejo amigo, levantando cortinas y rozando los zócalos que habían estado demasiado tiempo sin luz. No se apresuró. Le tomó casi una semana deshacer lo que había sido montado. Empezó en la sala quitando la alfombra abstracta gris, doblándola con cuidado y donándola al bazar de la iglesia. Extendió la vieja alfombra de lana de Eduardo, gastada pero cálida, del tipo que recuerda pisadas. En el estudio desempacó los álbumes de fotos de las cajas de banquero marcadas almacenamiento. Los puso sobre la mesa de centro: cumpleaños, campo de entrenamiento, graduaciones universitarias. No lloró. Dejó que las imágenes se asentaran. Limpió el polvo del librero que Eduardo construyó de adolescente y volvió a colgar la foto de pesca que antes estaba con orgullo encima. En el fondo del closet encontró una sudadera vieja de los marines de Eduardo y la usó mientras limpiaba el gabinete de especias. Reemplazó los difusores con canela molida, puso la taza favorita de Eduardo junto al fregadero. Y luego llamó a la clínica de apoyo legal cerca del centro de veteranos, justo frente al parque donde Eduardo corría vueltas durante su rehabilitación. Buscaban ayuda administrativa. No mencionó el caso. Solo preguntó a qué hora abrían y si podía pasar con su currículum. Dijeron que sí. Empezó los jueves. El ritmo volvió despacio. Barría el porche cada 2 mañanas. Ponía la tetera a la misma hora cada día. Recordó lo que significaba iluminar una habitación, no para invitados o apariencias, sino simplemente porque ella estaba ahí. Un sábado al atardecer, sacó la carta de Eduardo del cajón junto a su cama. El papel se había suavizado en los dobleces. La leyó de nuevo, sus ojos moviéndose lentamente, no por comprensión, sino por cercanía. Pasó un dedo bajo las palabras como si trazara la forma de su voz. Cuando salió al porche, el sol estaba bajo. Las tablas bajo sus pies aún guardaban el calor de la tarde. Se sentó en la mecedora que Eduardo ayudó a lijar y sellar hace 5 años cuando el porche se caía y el contratista nunca llegó. Dobló la carta con cuidado, la presionó contra su pecho y cerró los ojos. «Cumplí mi promesa, hijo», susurró. El viento se levantó lo justo para responder meciendo las hortensias en el jardín abajo, mientras la última luz se asentaba sobre la casa que nunca dejó de llamar hogar.